Seguimos alabando, Señor. Esta boca no se va a quedar callada ni se va a cerrar, porque vamos a seguir adorándote. Vamos a levantar nuestras manos, mi Señor, porque para eso me has creado, para alabarte, para adorarte. Me has creado con mucho amor. Me has formado desde el vientre de mi madre. Me has amado antes que el mundo haya existido. Gracias, Señor. Gracias por este día. Todo mi ser te va a alabar. Todo mi ser te adora. Todo mi ser te honra, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre mío. Aquí están tus hijos. Yo te alabaré con todo mi ser, cantándote salmos, así viviré, así viviré.
Así viviremos. Gracias. He aquí tu pueblo. He aquí naciones. He aquí niños, Padre, que te adoran y te alaban. Gracias. Todo lo que respira, alabe, Señor. Todo. Quiero derramar mi corazón delante de ti, hoy quiero estar. Levantar mis manos para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Tal y como somos, necesitamos de ti.
eres tú y la fuerza de mi salvación. Aleluya, Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente todos reunidos acá para poder escuchar de su palabra, para poder alabarle, glorificarle. Nuestro único propósito en la vida, queridos hermanos, es el justamente de glorificar a nuestro Dios, ¿no? Es algo que no se nos tiene que quitar de nuestra cabeza en el día a día que nosotros vivimos. Puede ser que en el día hayamos tenido tal vez alguna cosa que ha salido, algún problema, alguna prueba, puede ser. Tal vez nos han hecho renegar, incluso tal vez hemos fallado, pero la misericordia y la gracia de Dios está con nosotros a través de la obra redentora de Cristo, y eso no depende de nosotros, depende de Él. Por lo tanto, las cosas externas no tienen que afectar nuestro gozo, nuestra paz, sino más bien tenemos que ir delante de Él en oración para poner en paz nuestro corazón delante de Él. Amén. Y es de esa forma que le voy a pedir, por favor, que podamos nosotros orar en este momento y podamos hablar con nuestro Señor. Digámosle: Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, queremos agradecerte en esta noche, Señor bendito, todo tu amor, toda tu misericordia, Señor, que derramas sobre nuestras vidas. Te pedimos seas tú, Padre Santo, guiando para cada palabra, cada pensamiento, cada intención del corazón, Señor bendito, que vamos a en este momento compartir. Te pedimos que seas tú guiando, Señor Santo, todo lo que se va a hacer, Señor bendito. Y aún más, Señor, te pedimos que los afanes de este mundo, Señor, tú te los lleves, Señor. Ponemos delante de ti, Señor bendito, los afanes que tenemos tal vez del día a día, de la semana, Señor, delante de ti aún. Si te hemos fallado en algo, también te pedimos que nos perdones, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor bendito, de tu mano, sabiendo que tenemos un Dios bueno, que siempre está con nosotros, Señor, con sus brazos extendidos, Señor bendito. Gracias, Padre bendito, te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús comenzamos, Señor. Y su pueblo dice, amén. Amén, querido hermano, que Dios lo bendiga. Qué gusto otra vez estar nuevamente reunidos acá. Le comento que nos toca vamos a llevar un tema muy hermoso, que prácticamente con esto estamos acabando el libro de Colosenses y vamos a tener nomás varios versículos que leer, así que vamos a correr ya para que nos alcance también el tiempo. Vámonos por favor a Colosenses capítulo 4 del verso 7 al 18, vamos a leer ya. Colosenses 4 del 7 al 18. Como les decía, estos son los saludos finales que Pablo realiza en la carta de Colosenses. Si se da cuenta cómo de rápido pasa el tiempo, hemos podido nosotros compartir el libro de Colosenses, ¿no? Hemos ido viendo temas que nos muestra la palabra de Dios. Y es por esa razón que ahora vamos a ver un poquito de lo que es los saludos finales, ¿ya? Ahora leámoslo primero. Hemos dicho Colosenses capítulo 4 del 7 al 18. ¿Qué nos dice? Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9: con Onésimo, amado y fiel Señor, que es uno de vosotros,
Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, y sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. El verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída por vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leéis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumpláis el ministerio que recibiste del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y ahí acaba el libro de Colosenses, ¿no? Como hemos visto, queridos hermanos, el libro de Colosenses nos ha mostrado justamente muchos aspectos de lo que es la doctrina cristiana. ¿No? Es bastante rico en doctrina, de lo que nos habla de la obra de Cristo, de la preeminencia de Cristo, pero de cómo esa teoría doctrinal tiene que aplicarse en nuestra vida para vivir nosotros vidas que sean conforme al Evangelio, vidas conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿no? No es solamente decir soy cristiano, soy creyente y luego no vivir como Dios nos manda, sino que tenemos que tratar de tomar nuestra cruz y caminar como nuestro Señor nos ha indicado, ¿sí? Es por esa razón que esa salutación tampoco es así por así. Toda la palabra, queridos hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios, ¿no? Eso lo podemos encontrar en 2 Timoteo. Dice, toda la palabra es inspirada por Dios, dice, ¿no? Y si se dan cuenta, no hay pedazos que tal vez han sido inspirados, otros pedazos que no han sido inspirados. No, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios mismo ha establecido todas las palabras que tienen que estar en la Biblia. Por eso se dice que la palabra de Dios, la Biblia, es inerrante, no falla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podemos saber que también este pedazo de las salutaciones, Pablo ha sido inspirado por Dios para escribir estas salutaciones. Y como dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice, ¿no? La palabra también. Entonces muestra un poco de lo que había dentro del corazón de Pablo, estas salutaciones. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces dice, muestra un poco de lo que había dentro del corazón de Pablo. Porque aún estos saludos fueron inspirados por Dios, que permite ver el corazón de Pablo. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que vamos a comenzar con el verso 7 de Colosenses 4, y dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y ahorita vamos a ver quién era Tíquico, ¿ya? Pero continuemos. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Verso 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, ¿ya? Si bien no habla, la palabra de Dios no habla mucho de Tíquico, podemos nosotros, según lo que estamos leyendo, entender algunas cosas. Primero, ha sido un compañero de Pablo en su tercer viaje misionero, Tíquico, ¿ya? Es una persona que había dejado familia, ha dejado sus propiedades y todo por seguir en la obra de Dios. Entonces ha sido un compañero que ha ido conjuntamente con Pablo en el tercer viaje misionero. Y Tíquico ha sido una persona que ha llevado muchas veces cartas de Pablo a diferentes lugares. Tenemos que saber, queridos hermanos, que no cualquiera podía llevar las cartas. Tenía que ser una persona que era fiel, una persona que era de absoluta confianza del apóstol Pablo, porque esas cartas se las leía en una iglesia y también en otras iglesias, como hemos leído hace un momento. Entonces, para asegurarse de que esas cartas lleguen tal cual habían sido escritas,
es que se usaba personas de mucha confianza. Por lo tanto, sabemos que Tíquico ha sido una persona de mucha confianza. También dice, ¿no? Ahí en el versículo 7 dice, amado hermano y fiel ministro, consiervo del Señor. Imagínese, era una persona amada, este Tíquico era una persona que realmente se daba por la obra, que mostraba el carácter de Cristo, que mostraba el amor de Dios en su forma de ser. Por eso Pablo dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona puede ser transformada por Dios si no es por el Espíritu Santo? Y este Tíquico ha sido transformado por el Espíritu Santo y eso lo muestra en la carta de Pablo, ¿no? Entonces nos dice también, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, ¿no? Entonces, Tíquico había tenido dos funciones. Uno, el poder hablar a Pablo de ellos, ¿no? Darle como un informe, como un reporte de ellos a Pablo, para que Pablo sepa cómo estaba la iglesia de los colosenses. Y por otro lado, para que conforte, que consuele el corazón de los colosenses también, ¿no? Y eso, queridos hermanos, tiene que ser la función de todo creyente, de cada uno de nosotros. En nuestro corazón, cuando nosotros vamos a visitar a un familiar, cuando vamos a visitar a unas amistades o algún lugar en donde sea que estemos, tenemos que tener el carácter de Cristo en nuestra forma de ser, ¿no? Entonces tiene que haber en nuestro corazón que primero llevar la bendición de la palabra de Dios. Si no son convertidos, pues hay que llevar el evangelio, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también hay que consolar sus corazones, ¿no? No solamente ir y tal vez chocarnos contra ellos y tal vez, no sé, decirles arrepiéntanse, así. No, sino que tiene que haber el amor de Cristo. En Timoteo nos habla, ¿no? Como también Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, ¿no? Que él pueda con mansedumbre pueda hablar a los hermanos, a ver si el Señor tiene misericordia de esas personas, ¿no? Realmente es algo bien tremendo que el cristiano, queridos hermanos, tiene que mostrar mansedumbre en todo lo que haga. Entonces, ese corazón, la pregunta es, ¿está en nosotros? Cuando nosotros vamos a llevar consuelo, vamos a llevar la palabra de Dios. Ahora, si son convertidos, es bueno, ¿no? Muchas veces hay creyentes que vienen a la iglesia un tiempo, luego por una u otra razón se apartan un poco. Tiene que haber en nuestro corazón el poder consolarles, confortarles, el poder llamarles, invitarles, preocuparnos por ellos, hermanos. Eso es lo que básicamente estaba haciendo Tíquico, ¿no? Entonces no solamente daba un reporte a Pablo, sino que también confortaba los corazones de los colosenses. Porque pese a que somos creyentes, hermanos, aún seguimos pasando pruebas. Estamos en este mundo de maldad, en este mundo de pecado. Eso no nos excluye del hecho de que estemos caminando en este mundo, pero tampoco quita el hecho de que nosotros podamos ser bendición, podamos ser sal, podamos ser luz de los hermanos. ¿Ya? Verso 9, sigamos, pero. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Entonces Tíquico estaba con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber, ¿no? Entonces Pablo confiaba tanto en Tíquico como en Onésimo. Pero ¿quién era este Onésimo? Según la misma palabra de Dios nos dice que era un esclavo, queridos hermanos. Es más, el libro de Filemón habla justamente de este Onésimo, ¿no? Era un esclavo que se había escapado, era un esclavo fugitivo. ¿Sí? Y su amo se llamaba Filemón, que es el libro de Filemón que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, imagínense, era una persona que tal vez era un esclavo que aburrido de su amo, se ha escapado, ¿no? No quería saber nada, pero ha conocido el Evangelio, ¿no? Ha conocido el Evangelio. Si se dan cuenta, en ese momento Onésimo ha sido libre, tal vez de la esclavitud como persona, ¿no? Seguía siendo un esclavo fugitivo, pero en Cristo ha sido libre. Por eso Pablo le dice con Onésimo, amado y fiel hermano. No dice con el esclavo Onésimo. Dice con Onésimo, amado, fiel y hermano. Y aquí hay algo interesante, que tenemos que tratar a los demás hermanos como iguales a todos nosotros. Es más, la palabra en Filipenses nos dice como superiores a nosotros mismos. Imagínense la humildad que tiene que haber en el corazón de un creyente. A veces nosotros como creyentes mismos vemos a los demás por encima, queremos ver, ¿no? Así por encima. Empezamos a tachar sus errores, sus defectos, empezamos a criticar, a juzgar a los demás. Pero ese no es el corazón de Cristo.
Aquí Pablo mismo dice, con Onésimo, es mi amado y fiel hermano. No hay, según nuestro Señor Jesucristo, no hay ya no hay las clases sociales como tal, podemos decir, que esta persona está en una clase social alta, esta está en baja, este tiene mucha plata, este no tiene plata, no sé, este tiene muchos bienes, este no hay nada de eso. En Cristo, hermanos, todos somos iguales. Así como el más pequeño de los hermanos, como el más grande, es nuestro amado y fiel hermano, que tenemos que tratarlo con misericordia, con humildad, todos juntos en el corazón de Cristo. Y no tiene que haber esos miramientos, ni estar vanagloriándonos por lo que tenemos, o por lo que podemos, o por lo que hacemos. No. Eso se llama orgullo. Eso se llama vanagloria de esta vida. Así que aquí Pablo nos está dando, imagínense, tremenda enseñanza. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Ese Onésimo esclavo fugitivo, dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, le dice, ¿no? Cuidado, lo estén tratando diferente. A veces puede pasar en la misma iglesia o en nuestras casas, ¿no? Puede venir una persona de una muy humilde condición y al ver que nosotros tenemos algo más, podemos querer tratarlo mal, digamos. Pero viene otra visita y esa visita, digamos, que es una persona que tiene dinero, que tiene otra posición, hay que tratarlo bien, digamos. No, queridos hermanos, tiene que haber una igualdad en el corazón de un cristiano. ¿Sí? Tiene que haber esa igualdad, pero no motivada porque tiene que ser igualdad, como dice la ideología de este mundo. La ideología de este mundo también es trapo de inmundicia, querido hermano. Tiene que haber esa igualdad por el amor que tenemos a nuestro Dios, por el amor que nuestro Señor nos dice. En esto se resume la ley y los profetas. En amarás al Señor tu Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Sigamos. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que él acá pasa os lo harán saber. Entonces ellos van a ir y justamente van a ir a explicarles, a decirles cómo están las cosas también en otras iglesias. Tengan en cuenta que ese tiempo no había internet, no había televisión, no había ni radios, no había nada, ¿no? Entonces eran personas que iban de confianza y contaban de iglesia en iglesia qué es lo que estaba pasando. En ese tiempo gozamos más bien de las telecomunicaciones, hay que dar gloria a Dios también por eso, porque darle un buen uso también a los medios de comunicación, ¿no? Porque a veces también estamos más perdidos, digamos, en el Facebook, en TikTok y en demás cosas que estar centrándonos en la palabra de Dios, ¿no? También hay que tener cuidado, hay que dar un buen uso a los medios de comunicación. Pero continuemos, verso 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle, dice, ¿no? Aquí también hay enseñanza, hermanos. Hemos dicho, ¿no? De Tíquico, que es un amado y fiel hermano, de total confianza de Pablo. De Onésimo, siendo esclavo, ha sido libre por Cristo. Ha sido libre por Cristo, de total confianza para Pablo también. Y nos muestra la humildad y también nos muestra realmente la mansedumbre que tiene que haber en el corazón del creyente, ¿no? Sigamos. Aristarco, mi compañero de prisiones, dice, ¿quién era Aristarco? Primero nos está diciendo que era compañero de prisiones, ¿ya? Según Hechos, queridos hermanos, este Aristarco estaba fielmente en los viajes de Pablo, incluso cuando estaba como prisionero. O sea, Aristarco no quería alejarse de Pablo porque era un apóstol, estaba llevando la palabra de Dios. Tengan en cuenta que todo el fundamento cristiano está fundamentado en la doctrina apostólica, ¿no? Que está en los evangelios, que está en todo el Nuevo Testamento. Y este Aristarco sabía que Pablo realmente estaba siendo usado por Dios y él no se quería mover. Pese que podía por ciertos momentos ser libre, él decidía quedarse con Pablo, como si fuera un prisionero más, ¿no? Por eso dice mi compañero de prisiones, no dice de una prisión, dice de prisiones. Este Aristarco es como que lo capturaban a Pablo por llevar el evangelio y él más se colaba, ¿no? Entonces, imagínense tremendo testimonio también de Aristarco. Dice, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ahora, ¿quién es este Marcos también? A ver, primero dice Marcos, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle, dice, ¿no? Pero ¿por qué dirá eso de Marcos? Primero, este Marcos, que es Juan Marcos, que se le dice Juan Marcos,
estaba con Pablo, les comento, queridos hermanos, en el primer viaje misionero, porque Pablo ha tenido primer, segundo y tercer viaje misionero. En el primer viaje ha estado este Juan Marcos, ha salido conjuntamente con Pablo en su viaje misionero. Entonces, eso lo vemos en Hechos 13:5, dice, habla Pablo, ¿no? Apoyando Juan Marcos a Pablo y a Bernabé. Junto con ellos estaba como un compañero apoyando a Pablo y a Bernabé, ¿ya? En Hechos 13:13 dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué significa? Que si inicialmente Juan Marcos estaba apoyando a Pablo y a Bernabé, estaba en su primer viaje misionero, ha pasado un poco de tiempo y dice que se ha apartado de ellos eh, y volvió a Jerusalén. Los ha abandonado, en otras palabras, ¿no? Los ha abandonado. Imagínense, Pablo estaba confiando en él seguramente para hacer muchas cosas y Juan, ¿qué pasaría exactamente? No lo dice la palabra, pero dice, se apartó de ellos, los abandonó y se ha vuelto a Jerusalén, ¿no? ¿Y esto qué ha ocasionado? Que hubiera discusión entre Pablo y Bernabé. Entre Pablo y Bernabé ha habido diferencia. ¿Por qué? Porque Bernabé significa padre de consolación. Entonces, él trataba nuevamente de restaurarlo después de eso a Juan Marcos. Trataba de restaurarlo. En Hechos 15, del 36 al 51, por temas de tiempo no lo vamos a poder leer, pero empieza el segundo viaje misionero y Pablo y Bernabé quieren ir a visitar otros lugares, a otras iglesias donde ya habían plantado. Y Bernabé, ¿qué dice? Lo llevaremos a este Juan Marcos, dice, ¿no? A este Marcos lo llevaremos, dice. Pero Pablo dice, no, no. Y tal desacuerdo han tenido entre ellos, tal problema se ha formado, que se han separado, imagínense. Pablo se ha ido por un lado con Silas y Bernabé se ha ido por el otro lado con Juan Marcos, ¿sí? Entonces, este Juan Marcos, entre comillas, ha sido como que mal visto. Y por eso Pablo aquí se encarga de decir acerca de cuál habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Tal vez había muchos que han dicho, este Juan Marcos es el que lo ha abandonado en el primer viaje misionero a Pablo. ¿Para qué lo vamos a recibir? Tal vez había gente que decía así. Entonces, ¿qué hace Pablo aquí? Dice, si fuera vosotros, recibidle. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué había pasado hasta este momento? O sea, si bien ha pasado eso, se han separado Bernabé y Pablo por culpa de Juan Marcos, hermanos, pero después de un tiempo, y esto es algo muy importante que tenemos que aprender, lo que pasa es que la vida de Juan Marcos se había restaurado. Si bien en algún momento se había desanimado y se había vuelto a Jerusalén, los había abandonado, su vida se había restaurado en el Señor. ¿Sí? En 2 Timoteo 4:11 nos dice que Pablo habla de Marcos en ese momento, ¿no? Habla de Marcos y dice, porque me es útil para el ministerio, dice, ¿no? Está hablando de Juan Marcos ahí, Pablo, porque me es útil para el ministerio, dice. Imagínense, o sea, de lo que los había abandonado, Pablo dice, este Juan Marcos me es útil para el ministerio, para el servicio. Y en 1 de Pedro 5:13 dice, Pedro, ¿qué le llama Pedro a Juan Marcos? Le llama su hijo. Lo trata como a su hijo, imagínense. Este Juan Marcos, queridos hermanos, había sido restaurado. Restaurado. ¿Sabe qué? Este Juan Marcos ha sido la persona que ha escrito el Evangelio de Marcos. Este Juan Marcos, aquel que los había abandonado y ha sido restaurado. Pero ¿qué enseñanza trae eso para nosotros? Primero, que si usted, querido hermano, tal vez le ha fallado al Señor, o tal vez ve a algún hermano que le ha fallado al Señor, no lo deseche, no se deseche usted mismo. Deje que el Señor restaure su corazón, el suyo o del hermano. No lo condene, no lo juzgue. Deje que el Señor sea el que lo restaure. Imagínense, este Juan Marcos había cometido su error, sí, pero luego todo restaurado. Es útil para el ministerio de Pablo y Pedro mismo lo llama como su hijo. Y este Juan Marcos ha escrito el Evangelio de Marcos. Imagínense. Así que, queridos hermanos, el Señor no se va a fijar, tal vez que cometamos muchas veces errores, ¿sí? Pero sí se va a fijar nuestro corazón arrepentido, nuestra entrega hacia el Señor. Somos carne, hermanos, podemos fallar. El pecado mora en nuestros miembros, como dice también el mismo Pablo en Romanos 7. Mora el pecado. Pero a través de la obra de Cristo, hermanos,
a través de la obra de Cristo, una persona tan imperfecta, una persona tan débil, una persona con tantos errores, puede ser transformada a la misma imagen de Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio. Así que, querido hermano, querida hermana, si usted en algún momento se siente mal porque tal vez ha fallado al Señor, pues tome el ejemplo de Juan Marcos. Restaures en el Señor, vaya delante de sus pies, pida perdón. Pídale al Señor que perdone todos sus pecados y con arrepentimiento trate de cambiar su vida, sus acciones. Trate de cambiar las cosas tal vez que está haciendo mal, que usted sabe que está haciendo mal. ¿Sí? Y Dios lo restaurará porque Dios es un Dios de restauración. Amén, hermanos. Amén. Sigamos, pero no, el tiempo nos va a pisar, sino verso 11. Dice, y Jesús, llamado justo. Este Jesús que está hablando no es Jesús por si acaso, ya es otro Jesús, que después de que Jesús ha ascendido, es otro Jesús, ¿ya? Dice por eso, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Este es el único lugar en la Biblia que se menciona a este servidor que se llamaba Jesús, ¿ya? Pero todas las personas que le acompañaban eran personas fieles, ¿no ve? Por eso dice llamado justo. Aquí nos está diciendo que era una persona que sí tenía un buen testimonio, que era llamado justo. Y queridos hermanos, las personas que realmente van a seguir el ministerio dentro de las iglesias tienen que tener un buen testimonio, así como este Jesús estaba teniendo un buen testimonio para poder servir, ¿sí? Es muy importante, bíblicamente hablando. No se puede, digamos, asumir alguna persona, algún cargo, alguna cosa sin que haya un testimonio por atrás, ¿ya? Entonces dice, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y ha sido para mí un consuelo. Imagínense cuánta bendición ha sido este Jesús, que ha sido un consuelo para Pablo en los momentos difíciles, en los momentos donde había tal vez pruebas, estaba en las cárceles, ha sido apedreado, ha sido azotado, ha pasado muchas cosas el apóstol Pablo. Pero seguramente este Jesús llamado justo estaba ahí apoyando. Eso es un ejemplo, hermanos, para todos nosotros, ¿no? Ha estado apoyando, ha estado orando, ha estado en lo que pueda sirviéndole al mismo Pablo, ¿no? La pregunta es, ¿nosotros somos como este Jesús llamado justo? ¿Somos apoyo para nuestros líderes, para nuestros pastores? ¿O simplemente miramos de lejos lo que está pasando? E incluso hay gente que critica, ¿no? Tenemos que ser nosotros unos soldados que en oración podamos levantarnos y levantar a la iglesia, a los líderes, a los pastores, hermanos, para poder ser ese consuelo que necesitan sus corazones. Los líderes, los pastores no se salvan por el hecho de ser pastores o líderes, el hecho de pasar pruebas, hermanos. No se salvan. Todos pasamos pruebas, todos tenemos dificultades, enfermedades, cosas que nos entristecen el corazón, errores, debilidades y muchas cosas. El ministerio necesita mucha oración del pueblo. Y usted como pueblo tal vez dice, sí, pero yo solamente soy un creyente que voy a los domingos y no tengo ninguna responsabilidad. Pues sí tiene, querido hermano, es la oración. Hay que interceder por el cuerpo de Cristo, por los líderes y por los pastores y por los consiervos también que tenemos. Amén. Verso 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Él quiere. Ya está hablando de Epafras. Verso 13, por lo que de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, ¿ya? Este Epafras, aunque no crean, hermanos, ha sido fundador de la iglesia de los Colosenses, ¿sí? Muy posiblemente ha sido el pastor que ha fundado y se ha quedado como pastor, posiblemente, pero de que ha sido fundador de la iglesia de los Colosenses, ¿no? Entonces, él también estaba con Pablo, ¿no? Y ahí dice, siervo de Cristo, que rogaba en sus oraciones por la iglesia para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y es algo por lo que nosotros tenemos que también orar. Como decíamos hace un momento, hermanos, tenemos que ser escuderos para nuestros líderes, para nuestros pastores, para nuestros consiervos. Tenemos que estar orando firmes. ¿Para qué? Para que ellos mismos se mantengan firmes, perfectos y completos, ¿no? En todo lo que Dios quiere. Esa es nuestra labor, ese es nuestro deber, queridos hermanos, ¿sí?
Así que y todo eso se le llama madurez, para que los hermanos, los hermanos que tenemos en la iglesia, vayamos madurando como creyentes. ¿Y cómo sé que estoy madurando? No es porque tenga más revelaciones o porque sienta más, no. La madurez se muestra a través de hacer la voluntad de nuestro Dios. Así se muestra la madurez, hermanos. ¿Y cómo hago la voluntad de nuestro Dios? Al mostrar el carácter de Cristo en mi persona. Acuérdense que Jesús ha dicho, yo todo lo que mi Padre me ha dicho, yo les estoy diciendo. Y ha dicho también que Él ha venido para hacer la voluntad de su Padre. Ese es nuestro norte, ese es nuestro sentido de vida de ser creyentes. Parecernos a Cristo, hacer la voluntad de Dios y parecernos a Cristo. ¿Sí? Así que realmente, hermanos, nos está dando mucha enseñanza, si se dan cuenta, esta parte de las salutaciones. Nos apuraremos un poquito. Verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y aquí también dos personajes bien diferentes entre sí. Ya vamos a ver qué nos dice en 2 Timoteo 4, 9 al 12. 2 Timoteo 4, 9 al 12 dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil del ministerio. Está Juan Marcos, ¿ya? Y a Tíquico lo envié a Éfeso, ¿no? Entonces, Pablo aquí que está hablando tanto de Demas como de Lucas. Entonces, a ver, Lucas, primero que los hermanos, es la persona que ha escrito el Evangelio de Lucas, justamente, llamado Lucas, y el Hechos de los Apóstoles ha escrito Lucas, 2 libros ha escrito, ¿ya? Entonces, él había renunciado a su carrera, que era médico, él era médico, había renunciado, y en ese tiempo un médico era pues súper valorado porque realmente había muy pocos médicos por el tema de la educación. Entonces había renunciado a una carrera muy lucrativa para apoyar a Pablo, ¿no? Y es más, caminaba también en sus prisiones junto con Pablo hasta el último. Lucas ha sido uno de los últimos realmente que se ha quedado hasta el final con Pablo, ¿sí? Hasta el final de su ministerio de Pablo, hasta que él ha sido decapitado. Entonces realmente muestra, ¿no?, cuán siervo era Lucas. Él realmente, como le dice aquí Lucas, el médico amado, le dice, ¿no? Pablo realmente lo amaba, porque Lucas había dejado todo este mundo por seguir a Cristo, ¿ya? Y Demas es el otro lado. Demas es el otro lado. Si bien Lucas había dejado el mundo por ganar, por tener a Cristo, Demas ha hecho el contrario. De Demas dice en 2 Timoteo 4, como hemos leído hace un momento, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Imagínense, Lucas había amado a Cristo y ha dejado el mundo. Demas ha hecho lo contrario, ha amado el mundo y ha dejado a Cristo. ¿Sí? Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, queridos hermanos, nadie puede decir, digamos, ¿no?, de una persona, si esta es creyente o no es creyente, no se sabe. El Señor solo conoce los corazones. Pero hay muchas personas que están en las iglesias, queridos hermanos, que aman más a este mundo, que aman más a las cosas, a los placeres de este mundo que a Cristo. ¿Y qué hacen esas personas? Están un tiempito en la iglesia y luego terminan yéndose. Ahora, puede que sean creyentes, puede ser. Nosotros no lo sabemos, el Señor lo sabe. Si son creyentes, a algún momento van a volver al camino de Dios. El Señor se va a encargar de traerlos. Pero tal vez, nunca han sido creyentes, ¿no? Que es la otra parte triste, digamos. Entonces, Demas, queridos hermanos, es de esas personas, ¿no?, que había amado este mundo, lo había abandonado todo y ha dejado toda la obra, ha dejado todo lo que el Señor le había dado. Y aquí mucho se nota la ingratitud, el hecho de no conocer, no saber reconocer la gracia, el amor, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Ha preferido seguir las cosas de este mundo. Y realmente esto es bien tremendo, ¿no? Tenemos que evitar eso. Entonces Lucas estaba a un lado y perdiendo su vida en este mundo, renunciando a las cosas de este mundo, ha ganado la vida en el cielo. Pero además al contrario, amando más este mundo, pierde su vida en el cielo, ¿no? Entonces, realmente es para meditarlo, ¿no? A ver, continuemos. Verso 15 dice,
saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída pues entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Laodicea la leéis también vosotros, ¿no? O sea, aquí, ¿qué podemos ver? Primero, Pablo se estaba preocupando para que crezca el evangelio, para que la gente de las iglesias puedan crecer espiritualmente, que puedan crecer en la palabra de Dios para que den más fruto. Es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Por eso dice, saludar a los hermanos, y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en otra iglesia, ¿no? De los laodicenses, dice. Y la de los laodicenses también se puede leer en los colosenses. Si se dan cuenta, las cartas de Pablo así se repartían justamente, ¿no? Y habían muchas copias así que se llevaban. Cuando se ha formado el Nuevo Testamento y se han hecho los libros canónicos de la Biblia, hermanos, no es que ha sido una suerte, o como alguien dice, no, hay una versión de la Biblia, la original, que está ahí oculta, súper oculta en el Vaticano, y dicen, no era así, hermanos. Estas cartas de la iglesia primitiva que se han copiado unos a otros, es decir, aquí tengo la carta para los colosenses, tienen que leer los laodicenses, decía ya, hacían copia, lo llevaban allá y lo leían allá. De esa, nada raro que lo llevaban a los Efesio, perdón, de ahí lo llevaban a los Corintios, y así circulaban las cartas, ¿no? Entonces, y esa, la suma de todas esas cartas, las copias, verificaban que sean iguales los autores, lo que decía, las palabras, el sentido y todo, un análisis hacían, y recién entraba como un libro canónico. ¿Sí? Ha sido todo un estudio. Bueno, es largo de hablar eso, pero básicamente podemos estar seguros que los libros que componen la Biblia son totalmente palabra de Dios. Así esa es la conclusión, el resumen, ¿ya? Entonces, aquí está mostrando Pablo justamente que se preocupa, ¿no? Y verso 17 dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, ¿no? A Arquipo, en el verso 17 dice. Entonces, ¿por qué le estará diciendo eso? Primero, mira que cumplas el ministerio. Esa palabra ministerio viene de una palabra que significa servicio, hermanos. De ahí viene diaconía, diáconos, ¿no ve? Significa servicio. Es un servicio que una persona da sin esperar nada a cambio. Eso significa diaconía, diáconos, servicio, ¿ya? No es una persona, una cosa era el servicio que eres remunerado, que daba un servicio y te pagan, pero otra cosa muy diferente es que puedas dar servicio y que nadie te paga. Es el Señor que ya estará recompensando a cada uno según sus obras, ¿no? Como dice la palabra también. Entonces le dice, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Puede ser que Arquipo tal vez estaba como que descuidando y había que recordarle de tiempito en tiempito, como que nos pasa a nosotros, ¿no? El Señor nos muestra algo que tenemos que hacer, decimos, sí, lo vamos a hacer así, todos alegres, pero pasa el tiempo y como que nos olvidamos. Dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. No se olvide, querido hermano, querida hermana. Mira, cumpla su ministerio, al que el Señor le ha llamado. No lo desprecie, no lo deje de lado. El Señor le ha dado un sentido, un motivo de vida para su vida. No lo descuide. Y si tal vez este tiempo lo has descuidado, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor y continuemos con nuestro servicio. Si algo en esta vida vamos a llevar, porque nada material podemos llevar, puede ser que tenga las mejores cosas, pero igual me voy a morir desnudo, vine y desnudo me voy a ir, como dice Job, ¿no? Pero lo que vamos a dejar es el servicio, es lo que hemos trabajado para nuestro Señor, ¿sí? Eso sí tiene razón de vida, eso sí tiene una esperanza por detrás, ¿ya? Así que si el Señor ha encomendado dones y un ministerio a nuestra vida, es nuestra obligación cumplirlo, ¿sí? No privemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, de nuestra ayuda, de lo que podamos hacer, porque al hacer el ministerio estamos adorando también a Dios. El ministerio, queridos hermanos, es una forma de adoración a Dios. ¿Sí? Amén. Sigamos. Pero verso 18 es el último versículo, ya vamos acabando. La salutación de mi propia mano, dice, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque Pablo dice, salutación de mi propia mano. O sea, solo la salutación ha escrito Pablo. Dice, ¿por qué? Porque había otra persona que escribía. ¿Por qué?
porque Pablo estaba encadenado, hermanos. Él estaba en la cárcel. Este libro de los Colosenses es una epístola, se le llama de la cautividad, ¿no? ¿Cómo se le llama? De las prisiones se le llama. ¿Por qué? Porque ha sido escrita en una prisión justamente. Cuando estaba cautivo, Pablo estaba en la cárcel. Ese momento se supone que se piensa que estaba encadenado y no podía escribir toda la carta. ¿Qué hacía? Le daba a otra persona para que escriba, ¿no? Por decir, la salutación de mi propio hermano Pablo. Acordaos de mis prisiones. Acordaos de mis prisioneros, dice Pablo, ¿no? De las cosas duras que ha pasado. Y luego dice, la gracia sea con vosotros. Entonces, aquí hay algo muy hermoso, una enseñanza muy maravillosa. ¿Sabe qué, hermanos? En Cristo, el mismo Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. 2 Corintios 12:9, lo leeremos mejor. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo había encontrado un secreto, que mientras más débil somos nosotros como personas, más débiles estamos. En otras palabras, estamos rindiéndonos más delante de nuestro Señor, Él se hace más fuerte en nosotros. Y que no necesitamos nada de este mundo. Podemos ser que estemos en pruebas, en tentaciones, en enfermedades, en preocupaciones, con muchas cosas que tenemos en la familia, en el trabajo, en el negocio, en todo. Pero Dios nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No necesitamos nada más que a Cristo. No necesitamos nada más que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que es Cristo mismo. ¿Sabe por qué? Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Realmente Pablo lo había entendido duramente, ¿no? Porque Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, en sus ojos, se piensa que son sus ojos. Y él había orado, él había sido una persona que sanaba a otra gente, sanaba. Pero él no era sano, hasta tenía ese aguijón en la carne. Y 3 veces he rogado, dice, no hay, si lo quiere leer en 2 Corintios 12 está, 3 veces he rogado y he pedido que se me quite, dice. Pero, ¿qué le dice Cristo? ¿Qué le responde el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, muchas pruebas que tenemos como personas, hermanos, el objetivo es que el Señor crezca en nosotros, que Él se perfeccione en nuestra debilidad, que el Espíritu Santo y Cristo mismo pueda hacer una obra en nuestra vida. Pero a veces somos testarudos y no queremos aceptar eso. Pero si usted está pasando pruebas, siéntase gozoso, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de poder glorificar con nuestro testimonio a nuestro Señor. ¿Sí? Luego en 2 Corintios 12:9 dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Entonces una persona no se va a gloriar en lo que tiene, en la plata, en sus bienes, en su posición, en nada. Se va a gloriar en sus debilidades, en sus pruebas, en su sufrimiento. ¿Por qué? Luego dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, hermanos. Realmente ese es el sentido de un creyente, que cuando nos vienen pruebas, glorifiquemos al Señor con nuestro testimonio. Cuando tengamos debilidades, cuando estemos en tristeza, cuando estemos en amargura, en dolor tal vez, en ese momento es momento de rendirnos y necesitar del Señor y pedirle, clamarle y entregarle al Señor. Y Él nos dirá, bástate mi gracia. No necesita nada más, hermanos, solamente Cristo, solo Cristo. Amén. Ahí le pido, por favor, cierre sus ojitos un momento. Oremos a nuestro Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo, Señor. Este libro de tanta bendición que es de los Colosenses, Señor.
Te pedimos, Padre bendito, que las palabras que has vertido en tu santa palabra, Señor, haga viva en nuestros corazones, Señor, que nos muestre las cosas que tenemos que aprender de ti, Señor, que tengamos la paciencia, la prudencia, la humildad, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Cambia, Señor bendito, nuestra forma de ver las cosas, de ver este mundo con los ojos carnales, para poder verlos con los ojos espirituales, Señor, y que podamos caminar fortalecidos en el poder de tu gracia, en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor bendito, porque nos das tanta enseñanza, Señor bendito, con cada palabra que está escrita, Señor, en tu santa Biblia, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te entregamos la vida de cada uno de mis hermanos que está atrás de sus dispositivos, Señor. Bendice, cuida y guarda cada familia, cada vida, Señor bendito. Y sobre cada uno, Señor, repose tu bendición, Señor Santo, y que cada uno de nosotros podamos ir madurando, Señor bendito, para poder hacer tu voluntad, para poder glorificarte con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno, glorifícate sobre nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y su pueblo dice, amén. Amén, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia y donde esté. Nos vemos en la iglesia y hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau, queridos hermanos. Bendiciones.